Muy buenas tardes, o buenos días, depende del horario que estás viendo esto. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva revisión. Estaba bien perdido yo por los YouTubes, ¿ah? Hace tiempo que no me da una vuelta. Bueno, pensando en que nos queda prácticamente 2 meses para la PAES. Vamos al grano, tengo el día de hoy un video que te puede servir un montón. Hay un recurso aquí que he notado que pocos estudiantes están utilizando y que puede convertirse en un súper buen complemento, pensando en el poquito tiempo que nos queda y que puede ser de utilidad. Al final de cuentas, todo lo que yo comparto aquí en el canal cumple esa función, ser un aporte y entregar alguna cosita que pueda hacer un incremento de puntaje. Mira, me voy a venir al navegador. Tú utiliza el que más te acomode y vamos a venir directamente a demre.cl. Fuera de toda la información que esta página te proporciona, el Ministerio de Educación, ¿cierto? Y los entes creadores de las pruebas de evaluación, de las PAES, llamémoslo así, vienen liberando desde mayo preguntas de ejemplo, preguntas tipo PAES. Y qué mejor que ir a la fuente directa de estos individuos que crean la evaluación que te va a tocar rendir dentro de algunos días, semanas, para que no suene tan... que a poco en realidad. Y aquí tenemos un recurso, como les decía, pocos estudiantes lo utilizan. Bueno, partamos de la base que navegar por la plataforma del DEMRE ya pocos lo hacen, pero fuera de toda la información que tiene, hay un recurso aquí que te quiero compartir que está re bueno y te puede ayudar un montón. Mira, nos vamos a venir aquí a los accesos directos y vamos a entrar aquí donde dice ejemplos de preguntas PAES. Cuando hacemos clic nos va a llevar a una subplataforma bien ordenadita, bien clave, donde vamos a encontrar ejemplos de preguntas PAES. Y esto está muy bueno porque fuera de todos tus ensayos, fuera de todo tu estudio y todo el material que estás llevando a cabo, tenemos aquí un ejemplo clarísimo de cómo va a ser la PAES. Por lo tanto, en este video breve quiero que, bueno, primero dejarte la inquietud de que la revises, pero obviamente vamos a navegar un poquito para que lo conozcas, te familiarices con ella y luego tú te lances a ensayar con estas preguntas que semana a semana nos va tirando el DEMRE y que pueden ser muy útiles. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, en el banner principal, la pregunta de hoy, jueves 22 de septiembre. Hoy se liberó una nueva, imagínate, qué buena. Pero en el costado izquierdo podemos acceder a las que nosotros necesitemos. Obviamente nos interesa mucho más competencia lectora, pero tú puedes entrar a las de matemática, historia o ciencias. Entremos aquí a la de competencia lectora y mira lo que nos vamos a encontrar acá. Obviamente aquí hay explicaciones que son muy importantes respecto a cómo se evalúan las competencias, las habilidades y conocimientos que tú debes manejar a la hora de rendir ese instrumento, y algo que me ha gustado mucho es que van de lo más general a lo más particular a la hora de explicar ciertos planteamientos y además a la hora de corregir nuestro error si es que nos equivocáramos, porque obviamente cada pregunta tiene su solución. Entonces esto cumple, a mi juicio, 2 aristas muy importantes de la preparación. Tu entrenamiento, o sea, aquí hay textos tipo PAES que tú debieras leer, debieras conocer y aplicar estrategias de análisis para aquello. Y además preguntas con su explicación, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener súper claro que los textos son tipo PAES, se desprenden del temario. Y además viene el elemento más rico ahí, ¿cierto? Que te ayuda con tu preparación, que es lo importante aquí, ¿ya? Mira, vamos a bajar, puedes leer esta explicación, pero básicamente ya hemos hablado de esto en muchos videos de este canal. Vámonos a las preguntas, que es lo que nos interesa. Mira, aquí te vas a encontrar muchísimas. ¿Cuántas van ya? 14, mira. 14 la del 20, 15 con la que se publicó hoy, que aún no ingresa, ¿ya? Imagínate qué valioso va a ser esto, considerando que, por ejemplo, puedo ir pregunta por pregunta y puedo ordenarla de tal forma, puedo organizarme, bien dicho, de tal forma que puedo hacer una diaria, puedo hacer cada 2 días, cada 3 días, puedo ir complementando en rigor mi preparación. Mira, si nosotros ingresamos a la pregunta número 1, podemos leer el texto aquí, que es bastante cómodo. Si hacemos clic se abre una nueva pestañita. Y aquí hay un texto que se llama La renovación del kilogramo.
En esta pestaña vas a encontrar exclusivamente el texto, ¿ya? Obviamente nuestro primer paso es ir a leerlo, ir a analizarlo. Incluso puedes buscar la manera de descargarlo, guardarlo como imagen. Si estás trabajando desde un dispositivo como una tablet o un iPad, es muy cómodo trabajar en ellos, rayarlo, ¿cierto?, con alguna aplicación de tu preferencia. Muchos todavía utilizan el papel, por lo tanto se puede imprimir, lo que a ti más te acomode, y en realidad el recurso digital viene a ser bastante práctico en ese sentido. Paso 1, vamos a leer el texto. Y en esta pestañita aparece el título que dice sobre el texto la renovación del kilogramo, ¿ya? Lo más bacán de esta sección es que el DEMRE te va a ir contando un poquito del documento en líneas generales, si es continuo o discontinuo, si es informativo, argumentativo, literario, no literario, en fin. Vamos a ir visibilizando los propósitos que tienen esos textos. Y esto es muy útil porque obviamente viene a ser el primer enfrentamiento que nosotros tenemos al texto para ver sus propósitos, su intención. Habla un poquito también de la bibliografía, la referencia bibliográfica para nosotros va a ser útil para poder precisar incluso qué tipo de texto estamos leyendo, ¿ya? Esta revisión no te la puedes saltar porque posterior a aquello, ya aquí vais a encontrar muchos detalles, incluso que abordan desde el autor, pasando por la estructura del texto y su organización. En este caso, es lo que se conoce como un texto multimodal, ¿ya? Y aquí vais a encontrar datos que te van a orientar incluso a la manera en cómo tú puedes ir organizándote, ¿ya? De cómo, por ejemplo, puedes analizar un texto. Esto no te lo saltes, está re bueno, incluso hay algunas pistas que te pueden ir guiando, como te decía, para ir potenciando tu análisis. Ahora, ¿dónde está lo bacán? Nosotros vamos a llegar hasta aquí, obviamente, no queremos pasar de largo. Vamos a irnos a la pregunta que tenemos que resolver, obviamente, ¿cierto? Esa es parte del entrenamiento, la leemos, la analizamos, visibilizamos sus opciones, descartamos, aplicamos todas las estrategias que nosotros ya conocemos a la hora de enfrentar una pregunta, ¿ya? ¿Qué es lo bacán? ¿Qué es lo que te va a servir? Obviamente no sirve ni vale de nada hacer trampa e irte directo a la resolución si antes tú no ejercitas con la pregunta, ¿ya? Lánzate por la alternativa que mejor te acomode, la marcas y luego nos pasamos a este espacio que dice ¿cómo se podría responder la pregunta? Y aquí el DEMRE hace algo muy útil, muy bacán, que es guiarte en la resolución, entregándote muchas pistas para poder llegar a la correcta o para revisar tu propia resolución. Si te equivocaste, vas a darte cuenta por qué te equivocaste, que es lo más valioso. El error siempre va a ser para nosotros un recurso muy valioso a la hora de entrenar, ¿ya? Debemos aprender del error y no mirarlo como algo negativo, porque nos vamos a seguir equivocando. El punto es que no debiéramos seguir tropezando con los mismos errores constantemente, ¿ya? Y si la tienes correcta, viene a ser un refuerzo de las estrategias y habilidades que tú estás poniendo en práctica. Por ejemplo, en esta pregunta, dice, ¿qué problema ocasiona para la ciencia moderna que el patrón de masa se base en un objeto físico? Vamos a asumir que tú leíste el texto y tú tienes súper claro que esa es una respuesta literal, o sea, una pregunta que busca evaluar la habilidad de localizar, ¿ya? Y esta sección te va a ir guiando, partiendo desde la misma pregunta, ¿ya? Pasando por la habilidad y por los elementos o recursos que tú podrías utilizar a la hora de encontrar la correcta. Te propone, ¿cierto?, que la correcta es la C y te explica el por qué. Ya, todos los textos y todos los manuales que tengan resolución de preguntas, sería maravilloso que lo tengan. Y de la misma manera, tus preuniversitarios y tus profes deben aportar esta mirada. ¿Por qué será la correcta la C y por qué las otras yo las puedo descartar? Esta sección te va hablando, por ejemplo, de que la A es falsa porque el texto no menciona la credibilidad de los descubrimientos, te dice que la B tampoco es correcta porque se alude a una imposibilidad del avance de la teoría científica, ¿ya? ¿Te das cuenta? Ahora, luego viene un extra. La pregunta dice, ¿qué hay que saber
y saber hacer para responder la pregunta correctamente. Ya, cuando nosotros vayamos viendo que vamos a encontrar preguntas de localizar, de interpretar y de evaluar, esta sección te va a ir contando un poquito qué consideraciones tienes que tener, cuál es la tarea lectora que se aplica y qué conocimientos o qué conceptos se conectan para poder ejecutar esa habilidad. Y yo siento que aquí el gran valor es que va cambiando un poquito la manera en cómo tú enfrentas las preguntas, que es otra de las grandes estrategias que nosotros necesitamos para rendir una buena PAES, saber qué y cómo responder. Por eso la pregunta está tan bien planteada. ¿Qué hay que saber y qué hay que saber hacer? Porque si bien la PAES en competencia lectora es una evaluación de habilidades, nosotros siempre hemos dicho, y aunque nos duele en el alma y en el corazón, yo necesito conocimientos básicos, mínimos, sobre tipologías textuales, sobre estructura y sobre los elementos que forman un texto. Por lo tanto, ¿qué nos queda a nosotros? El entrenamiento con la revisión de esto. Si tú haces ensayos y no los revisas, prácticamente estás perdiendo tu tiempo, porque en la revisión es donde está el componente más importante de tu proceso de preparación. Léelo con calma, revísalo, cotéjalo. Incluso te vas a dar cuenta que algunos van acompañados con algunos esquemas orientadores que pueden ser de mucha utilidad. Puedes volver a las preguntas, terminas y te pasas a la pregunta número 2. La pregunta número 2 fue publicada en la misma fecha, por lo tanto está vinculada al mismo texto, ¿ya? La pregunta 2 entonces también se orienta al mismo texto de la renovación del kilogramo. Muy interesante por lo demás de divulgación científica. Muchos de los textos también son interesantes como cultura general y no solo sirven para el entrenamiento, ¿viste? Entonces acá nos encontramos con la misma dinámica. Tenemos una pregunta, tenemos sus 4 alternativas, cómo la podemos responder y qué es lo que necesito saber y saber hacer para responderla correctamente. Tienes que revisar con detalle, detener, compartir esto, lo puedes revisar con tus compañeros, con tu profe, y esto también puede ser parte de un trabajo de preparación autónomo. Está bastante útil. Una vez que tú terminas, vuelves a las preguntas y puedes continuar con la que corresponde. Van en pares. La utilidad es revisar el par. Lees el texto, realizas el par y la corriges. Y luego cuando nos pasemos a la 3, aquí te vas a dar cuenta que, mira, continúa, la número 3 también. ¿Te das cuenta? Mira, cada una tiene su explicación, está bastante útil. Vamos a ver la 4. También la 1, la 2 y la 3 y la 4 son del mismo texto. ¿Qué te parece? Veamos la 5. La 5 cambia el texto. Y aquí nos encontramos con la casa azul en que nací. Nikal Furuka Mucho Shoyin. Mira, qué interesante, aquí tenemos otro tipo de texto. ¿Ves? Cada 4 tenemos una tipología textual nueva y esto está bastante útil, ¿ya? Y hoy se publicó una nueva. Me parece mucho que mañana viernes se publica los comentarios o la retroalimentación, pero también le puedes dar una mirada a las de competencia matemática y de historia o ciencias, dependiendo de tu elección, ¿ya? Mira, siempre hablamos de dónde encontrar material, que no es tan fácil, ¿ya? A veces no es tan fácil encontrar material de calidad, material que esté actualizado y que sea útil. Bueno, acá estamos trabajando con la fuente. Por lo tanto, te recomiendo, aquí tienes 15 preguntas prácticamente que pueden servir y considerarse un enorme incremento en tu proceso de preparación, ¿ya? Así que dale una mira. Te voy a dejar los enlaces aquí en la cajita de descripción y como siempre te agradezco acompañarme en esta revisión con este datito que tal vez no estás usando y que puede ser un incremento de puntaje que vamos a agradecer a largo plazo. No olvides estar suscrito, compartir este video, comentar, qué sé yo, todo lo que siempre hacemos aquí en los YouTubes para que a más personas les pueda llegar estos datitos, estos tips. Todo suma, todo es valioso. Muchas gracias, cuídense y nos encontramos en un próximo video. Se portan bien. Vayan a leer las preguntas, pues, ¿no? Se van.